¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy. Me gusta una vez más estar aquí contigo. Y en esta ocasión, pues dándole continuidad a lo que habíamos platicado la semana pasada, entre las muchas cosas que dijimos, estaba que les íbamos a compartir qué onda con nuestro logo. Está padrísimo, la verdad. A mí me encantó, me encantó. Para los que no nos están viendo en YouTube, lo puedes ver en un cuadrito, en un rombo, en un círculo, lo tenemos en nuestro teléfono. Está en la computadora, en las tazas. Es más, lo tendremos en el corazón. Y hay una razón muy importante para que esto suceda, porque es la maravilla de las artes gráficas, creo yo, porque puedes representar en una imagen ideas que son difíciles de proyectar o que son mucho más tardadas de proyectar que lo que es la imagen en sí misma, ¿no? Así es, y que transmiten de alguna manera pues, la filosofía de lo que para nosotros es la discapacidad, un estilo de vida. Exactamente. Nosotros escribimos un libro relativo a la discapacidad desde la óptica del médico de rehabilitación. Entonces, en nuestro libro, búsquenlo por favor, les va a encantar, se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. En él y en todas las veces que nosotros hemos hecho algo para la comunicación, ya sea en redes sociales, en conferencias para grupos dirigidos muy específicos o en nuestro mismo trabajo, nuestro mismo día a día. De hecho, ayer estábamos comentando, ¿por qué salió el tema? Sí, es una beca a un niño que tiene un diagnóstico. Tiene una alteración en su piel. Así es, sí, para no entrar en detalles clínicos. La situación es que en este momento, después de un proceso de cirugía y de un proceso de rehabilitación, pues el niño actualmente camina, brinca, salta, es un niño completamente independiente, que su funcionalidad prácticamente está íntegra, ¿no? Entonces, la discusión era de si por este diagnóstico realmente contaba o no con una discapacidad, ¿no? Sí, o sea, porque decía, es que la discusión era entre el médico de rehabilitación y una trabajadora una persona que realmente es la que toma la decisión de si entrega o no una beca para un beneficio a las personas con discapacidad, que entonces, no es un médico. Lo importante en este caso era determinar si el diagnóstico era digno de considerarse discapacidad o no. ¿No? Y entonces tu médico decía, bueno, pues el niño es muy funcional, según lo que me platicaste, es muy funcional, está bastante bien después de la cirugía, ¿sí? Se corrigieron las deformidades o las alteraciones que tenía en su pie para poder caminar y hacer lo que tuviera que hacer, y ahorita pues ya está bien, así es. O sea, ya es funcional. Pero por el otro lado, la chica, que obvio pues no es médico, no estaba en esa misma posición, decía, pues es que el diagnóstico, si tiene este diagnóstico, entonces corresponde. Así es. Y aquí es donde viene la disyuntiva, ese, como siempre digo, ese pequeño cuarto de vuelta que hace que tú puedas distinguir, decíamos en la semana pasada, secuelas vemos. Discapacidades no sabemos. No sabemos, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a determinar al momento de evaluar la funcionalidad de la persona a través no solamente de la exploración física, sino también del interrogatorio y de valorar qué tanto está realizando las actividades que tiene que realizar, la participación que pueda tener en sus roles, ya sea niño, adulto, quien sea. Y dentro de todo esto, nosotros siempre hemos sostenido que la discapacidad no es un destino, no es un lugar, no es un ente que está en un sitio al cual no tienes que llegar. En la medida en que dimensionemos a su justo tamaño lo que es la discapacidad, vamos a poder tener una mayor oportunidad de poder virar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque para nosotros, y creo yo que la práctica diaria nos da la razón, en términos simples, la discapacidad es un extremo de una escala. Del otro lado está la funcionalidad. Pero lo que pasa es que sí quisiera ampliar un poquito el tema del ejemplo que estabas diciendo hace rato, porque ayer justamente me platicabas algo bien puntual y súper interesante. A ver, dime. Un diagnóstico puede tener una gama de posibilidades o variabilidades en cuanto a el grado de discapacidad que pudiese generar. O sea, estamos hablando de que un mismo diagnóstico en diferentes personas
o incluso en la misma persona podría tener un abanico muy amplio de discapacidad. El ejemplo más claro para mí, digo que yo me dedico a la rehabilitación pediátrica, es los niños con parálisis cerebral, ¿no? Que puedes tener un niño con una lesión leve, pero muy leve, ¿sí? Que verdaderamente son muy funcionales, es decir, son niños que prácticamente tienes que ser muy minucioso como para detectar que realmente tienen alguna secuela, ¿no? O una limitación. Y está el polo opuesto, ¿no? Donde tienes niños o tenemos niños que realmente son completamente dependientes para todas sus actividades de la vida diaria de un familiar, ya sea la mamá, el papá, la abuelita o cualquier, incluso a veces hasta alguna institución, ¿no? Cuando los padres no están al cuidado del menor, ¿no? Pero es tan amplia y sigue siendo el mismo diagnóstico y no se comporta de la misma manera. Es decir, no podemos catalogar y tachar a una persona que tiene discapacidad solamente por saber el diagnóstico clínico o médico. Exacto. Ya entendía a qué te referías. Te decía yo que unas son las bases para hacer el diagnóstico clínico, es decir, el diagnóstico médico, y otras son las bases para hacer el diagnóstico de rehabilitación, entendiendo el diagnóstico de rehabilitación como aquel relativo a la discapacidad. Sí. Son cosas diferentes y a pesar de que en la clasificación de la enfermedad el diagnóstico está relacionado con discapacidad. Sin embargo, y aquí viene el matiz, tienes que evaluar la funcionalidad de la persona que está teniendo ese diagnóstico para poder determinar qué grado de discapacidad tiene. Si es una cosa que altera completamente o sustancialmente la funcionalidad de la persona y que entonces, pues obvio, merezca el recurso, ¿no? El recurso y el diagnóstico antes que el recurso. Así es, ¿sí? Correcto. Y después de ahí, pues todas las demás cosas que conlleva no solo el diagnóstico clínico, sino el diagnóstico de rehabilitación. Les estaba yo mencionando que en esa escala de discapacidad-funcionalidad, la historia de cualquiera de nosotros, eso lo platicábamos antes de entrar al aire, la historia de cualquiera de nosotros se ha basado siempre en superar barreras. Cualquiera que sea, no importa dónde estés, es más, ni siquiera importa la edad, entendiendo que ya eres un niño, pues al menos de unos 6, 7 años en adelante, ya has tenido que enfrentar de alguna forma alguna limitación, alguna barrera, algún problema que hace que aprendas. Tú como persona, sobre todo el adulto, pues ¿cuántas historias hay en su haber que te demuestran el hecho de haber tenido que superar una barrera, ¿no? Pues toda nuestra vida, realmente. Toda tu vida. Y leía yo, no me acuerdo en qué libro, que mencionaba algo al respecto. Y decía, pues nada más basta con que escuches la historia de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Que te cuentan la historia de la familia, que te dicen todas aquellas cosas que tuvieron que enfrentar ellos mismos, el tío, la tía, cualquiera que sea el protagonista. Si le pones atención a las historias de los abuelos, te vas a dar cuenta que en tu familia siempre va a haber algo que contar respecto a barreras importantes que tuvieron que superarse en algún momento. Y de eso siempre se dice que tú aprendes mucho más de los problemas, tú aprendes mucho más de los errores que de los aciertos. Yo creo que eso asiste completamente la razón. Incluso ahorita me hiciste recordar, ¿no? Que hablabas de los abuelos. Pues yo recuerdo que pues mi abuelo vivió prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Pues él contaba historias de terror, como en la época, ¿no? Que se tenía que esconder en las alcantarillas como para justamente librarse pues de estar ahí en las filas, ¿no? Sí, o sea, claro. Y en peligro y demás, ¿no? Tu abuela, me acuerdo que nos decía que ese día que llegaron los soldados alemanes a su casa, ¿no? Así es que estaban cocinando pan y de repente, pues obviamente empezó a oler. Y pues tocaron y llegaron y pues, ¿qué pasó? Denos el pan, ¿no? Y pues obviamente pues eran muchas muchachitas jóvenes en esa época y pues estaban aterradas, ¿no? De toda la situación que se vivía, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto de lo que yo quería comentar, sino realmente también esos momentos de incertidumbre, de tragedia, por llamarlo así, a nivel también social, siempre nos dejan al final cosas buenas. ¿A qué me refiero? Toda guerra, de alguna manera, ha dejado cosas buenas, desafortunadamente, para la humanidad también, ¿no? Un aprendizaje. Hablábamos la otra vez de, por ejemplo, las prótesis, ¿no? De la gente que actualmente, pues bueno, pierde en las guerras pues, una extremidad y demás. Bueno, pues las prótesis surgen también como una necesidad
de las personas que viven en la guerra y que después salen de las guerras. ¿A los veteranos? Los veteranos, exactamente. Y también muchas otras cosas tecnológicas, el internet. Muchos recursos que han surgido. Medicamentos, o sea, una cantidad de recursos exactamente han salido de esos momentos catastróficos que hemos tenido como sociedad y que finalmente dejan algo bueno. No quiero decir que las guerras sean buenas en ningún sentido, pero a lo que voy es que cualquier situación de desastre, ya sea en nuestras vidas, de forma particular, o en la vida de que tenemos como sociedad, allá adelante, pues volteamos a ver justamente hacia la parte positiva de lo que puede atraer. Sí. Es ver hacia la funcionalidad. Sí, al final, ¿no? Es la humanidad o el género humano enfrentando la adversidad y sacando soluciones para superar esa barrera que se está presentando en ese momento. Entonces, seguro que has escuchado, palabras más, palabras menos, has escuchado que la necesidad es la madre de la creatividad. Te comentaba yo que cuando mi hijo estaba más chico me preguntaba, ¿qué invento? ¿No? Así como, ¿qué hago para hacer un invento? ¿No? Y la respuesta es, pues no pienses qué inventas, más bien ubica qué necesidad hay y soluciónala de alguna manera creativa. Si no caemos en lo mismo que decías tú justamente la otra vez, ¿no? O sea, cuando quiero solucionar un problema donde no lo hay, estoy creando un problema. Un problema, sí, o sea, tratar de solucionar un problema que no existe es crear un problema. Entonces, si seguimos en el punto de que la necesidad es la madre de la creatividad, míralo sobre esa misma línea de la que estamos hablando, discapacidad, funcionalidad. La discapacidad ocasiona creatividad para poder superar barreras y dirigirte hacia la funcionalidad. Y de eso es nuestro logo. Y de eso justamente es nuestro logo, y se los vamos a platicar para los que no nos ven. El logo está sobre un fondo azul, una letra D de tamaño casi del logo, y una figura estilizada así con palitos y bolitas que está emergiendo de la letra D con un brazo levantado y una pierna como saliendo, como si fuera una ventana y se estuviera saliendo a través de esa ventana, pero tratando de conservar el estilo del símbolo internacional de accesibilidad, el clásico de la silla de ruedas, como emergiendo. Sí. De ahí, ¿no? De la D de discapacidad, de la D, quieras que no, pues finalmente el inglés es idioma universal y que en inglés también es disability, empieza con D. Sí. La D como sinónimo de discapacidad. Pero a mí me encanta porque finalmente lo que se entiende es que pues está la persona saliendo de la discapacidad. Y además tiene una actitud, o sea, así como de alegre, ¿no? Sí, voy a hacer algo para ser yo una vez más a pesar de todo, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de poder salir adelante no hubiera sucedido si no hubieras tenido que enfrentar una dificultad. Y con esto te voy a contar algo que me llamó profundamente la atención. Te voy a contar la historia rápidamente. No fue mi paciente, pero me enteré de la historia y me pareció sorprendente. Era un policía que llegó con un compañero mío como paciente después de haber sido baleado. De ahí pues se inició su proceso de rehabilitación, todo lo que quieras, después de las lesiones, y con una cosa que lo llevó a lesión medular, es decir, estaba parapléjico y no podía mover sus piernas, aunque sus brazos sí los podía mover, y de ahí otras lesiones más. Sobre eso, pues, sobre todo el proceso de la recuperación o la rehabilitación, y ya estar empezando a adaptar su vida a la silla de ruedas, todo lo que implica la lesión medular y el hecho de tener que depender de la silla y todo esto, ¿no? Resulta que pues se empezó a replantear su vida, a preguntarse, bueno, y luego ahora qué sigue. Estoy hablando de una persona, no sé, ¿qué? 30 años, 35 tal vez, y se replanteó su vida y empezó a investigar, empezó a buscar, a preguntarse. Muchas veces decimos, es que no se trata de que tengas la respuesta correcta, sino que tengas la pregunta correcta. Y entonces, sobre el tiempo, se enteró de un tipo de negocios, empezó a tener sus propios puntos de venta en diferentes sitios, poco a poco creciendo, y realmente en poco tiempo, a lo que yo recuerdo, creo que fueron 2 años más o menos. En 2 años tenía un negocio bastante próspero, estaba teniendo un ingreso que le permitía una vida bastante regalada, de vivir la vida modesta que puede tener un policía.
a vivir una vida pues, bastante cómoda en el sentido de que pues, bueno, camionetas, caballos, su mejor casa, o sea, una cosa impresionante. Y siempre me quedó la duda, la pregunta, ¿y si no hubiera tenido esa lesión? Pues es que a veces en la adversidad justamente surge lo que decías tú, que es la creatividad, ¿no? Exacto. O sea, en esos momentos de tensión, de angustia, de estrés, en donde crees que no tienes otra opción más que moverte y hacer algo diferente, exacto, es cuando empiezan a surgir las ideas y las posibilidades. Y las preguntas, ¿no? Las preguntas, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, las preguntas. Porque también recordando hace tiempo que tuve yo que pasar por situaciones difíciles, igual alguna vez escuché, no te ahogas por caer al agua. Te ahogas por no moverte. Te ahogas por no moverte. Entonces la situación, la condición en la que la vida te pone por X o Y razones, pues siempre va a ser adversa. La vida no es así como que te va a acariciar, ¿no? Normalmente la vida te golpea, pero está en ti que puedas utilizar la adversidad como una motivación para encontrar soluciones. Y justamente de eso se trata nuestro logo, y eso es lo que les queríamos compartir. Y suena muy fácil lo que estamos diciendo, y entendemos que es todo menos fácil, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay que buscar el camino, hay que buscar la posibilidad, ¿no? De la postura, de salir adelante y dentro de esta oscuridad que seguramente todos hemos pasado por ahí, ¿eh? O sea, todos hemos tenido rachas de momentos en donde, no tiene nada que ver con lo que puede implicar adquirir una discapacidad permanente, ¿no? Pero todos hemos tenido momentos de dificultad, momentos de estrés, momentos en donde dices, híjole, pues es que ¿por qué todo me está saliendo mal? Porque, exactamente, o sea, ¿qué me está tratando de decir la vida como para que nada me salga bien en este momento, ¿no? Entonces, es el momento en donde tenemos que agarrar fuerzas y salir adelante, no nos queda de otra, ¿no? Y es justamente en esos momentos donde de pronto la mente se nos abre como para buscar otras posibilidades y a veces surgen cosas bien interesantes, ¿no? Posibilidades distintas como las que platicabas ahorita, de la de tu paciente, ¿no? Que a lo mejor ni por aquí se hubiera imaginado que su vida le hubiera cambiado tan en positivo una situación tan trágica, exacto, ¿no? Como lo que le decía. Exacto. Y mira, sin ponerle valor de bueno o malo, esa es la parte que más me inquieta por dentro. Sin ponerle un valor de bueno o malo, ¿qué hubiera pasado de no haber sido lesionado? Seguirían las mismas. Sí, claro. Porque agarras tu zona de confort. Pues claro, ¿no? O sea, y dices, claro. Pues estoy bien con lo que estoy haciendo, claro, ahí la llevo. Tal vez no me va mal, pues tengo lo suficiente, ahí la llevo. Te acostumbras. Entonces, hasta que algo no te simbra, exacto, dices, híjole, entonces ahora tengo que buscar otras opciones, porque lo que tenía, pues ya no lo tengo. Y ¿no? Aparecen. No quiero decir como siempre, no se trata de malinterpretar, no se trata de que te pasen cosas malas para que te dé algo bueno. No se trata de eso. Se trata de que cuando la situación, la vida te pone en una posición difícil, ante una barrera, ante tener que superar una barrera, justamente ahí toda tu idea, toda tu inteligencia, toda tu experiencia previa están funcionando para sacarte de ahí. Y esa creatividad que te ves obligado a sacar en algún momento cuando estás en dificultades, no hubiera sucedido tal vez si no estuvieras en dificultades. Entonces, de ahí surge que la necesidad es la madre de la creatividad. Y de eso se trata nuestro logo. Es una propuesta, es una invitación, es un recordatorio que lo diseñó mi hermana. Me encanta la creatividad que tiene, la forma que tiene para resolvernos todas nuestras exigencias que le planteamos a ella y que nos ha ayudado a hacer tantas cosas. Este logo es de ella y me pareció fantástico. La verdad es que me identifica mucho. Ojalá y lo puedan buscar en nuestras redes sociales. Ya saben, ahí, además de conocer nuestro logo, van a conocer todas las propuestas, todas nuestras locuras y todas las cosas que tenemos como para ustedes, y que todo el tiempo, todo el tiempo estamos trabajando en buscarles más recursos, más posibilidades, pues más acceso a información, a todo lo que necesiten como para que encuentren su funcionalidad. Y en la página, que nos visiten, ya verán que se van a encontrar ahí, ¿no? Las redes sociales también, YouTube, TikTok, Facebook. Y si quieren adentrarse, obviamente quieren saber más información de lo que es la discapacidad, si no saben por dónde empezar, les recomendamos que lean nuestro libro. La verdad es que es una riqueza de información bien accesible, en términos bien sencillos, en donde ustedes van a poder entender cada vez mejor de lo que estamos hablando, cada vez mejor de lo que es el fenómeno de discapacidad, y se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida, y que también, por supuesto, lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.discapacidadunestilodevida.com o en Amazon o Google.
Ya me estoy haciendo más electrónico, ¿no? Exacto. Entonces, les mandamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.